emisora KCKM 1330, desde Monajet, Texas, los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche, contestando todas sus dudas y preguntas acerca de la palabra del Señor, sobre todas las cosas, orando por sus necesidades y enfermedades. Vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Salmista Maribel Sauceda. A través de las redes sociales por la online kckm1330am.com en Latinoamérica y todo el mundo. You can listen to us online at kckm1330am.com throughout Latin America and the world. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de este su programa Cara a Cara con el gran Yo Soy el que Soy. Y aquí estamos esta tarde nuevamente para dar continuidad al tema que estamos llevando, que es atributos de nuestro Dios según la Biblia. Bueno, es gracias a todos aquellos que nos están sintonizando a través de la KCKM 1330 AM y 94.7, a través del Facebook Live. Bienvenidos, muy buenas tardes. Pues como mencioné, daremos continuación a este tema. Un tema bastante importantísimo que siento yo que, como todas las cosas, pero este es primordial, es vital para nuestra vida, poder conocer quién es el Padre Celestial, el Señor Todopoderoso, el Anciano de Días que está sentado en el trono, y al Cordero, que es su Hijo, nuestro Señor Jesús, y su Espíritu Santo. Así que esta tarde damos continuación, estamos en la quinta parte, y pues probablemente se lleve una más, no estamos seguros, pero queremos que quede totalmente cubierto el tema, y que si alguna duda hubiese de parte de ustedes aún todavía, pues solamente háganosla saber y seguimos explicando conforme al panorama bíblico de los atributos de nuestro Dios según la Biblia. Hermana, buenas tardes, Dios la bendiga, ¿cómo está? Muy buenas tardes, hermana, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí, listos para empezar de nuevo a esta otra parte, ¿verdad? Que estamos en la quinta parte de los atributos de nuestro Dios según la Biblia. Y eso es lo importante, ¿verdad? Según la palabra del Señor. Amén. Entonces sí, es bien importante, hemos conocido a través de todo este tiempo que llevamos aquí, que es necesario consultar varias versiones, no solamente una, hay que ir a la fuente, hay que ir al inicio, y sobre todo, y a través de un panorama bíblico podemos observar desde todos los ámbitos, desde todas las perspectivas, qué es lo que realmente la palabra de Dios enseña. Y bueno, pues a través de estos atributos nos quedamos maravillados de ese poder tan grande, de este Dios tan grande, tan poderoso, que creó todos los cielos, el universo, las galaxias, los planetas, la tierra, el mar, y en cada uno de ellos hay vida, y una vida enorme, innumerable, que Él la sostiene con su poder, y dice que aún las estrellas cada una llama por su nombre. Y me maravillo y medito, bueno, y realmente, ¿quién podrá entender cómo es que se forma un cerebro ¿verdad? De una persona? ¿Cómo es que Dios, que crea todas las cosas, ¿verdad? Que para Él no es imposible? ¿Cómo es que está formada la sangre de las personas? ¿En qué diferencia con la de los animales? ¿Por qué nos creó con unos ojos que podemos mirar? Son muchas cosas maravillosas, y las estrellas, y en cada una de ellas hay vida, tienen vida, perdón, en las galaxias, en todas ellas hay vida. ¿Quién las sostiene? ¿Por qué no se pegan, no se da en el universo unas contra otras? Sino que no, es maravilloso, es tan grande, tan grande, tan grande nuestro Dios, que la creación, nosotros tal vez como humanos o aquí en la tierra seríamos como, pienso yo, como una cabecita así de un alfiler, y Él es tan grande que eso no es nada para Él, porque tan grande es su poder, su majestad, su autoridad, su dominio, todo lo que Él es, que estamos maravillados de este Dios tan grande y maravilloso. Amén. Que para Él no hay nada imposible. Y Él lo hizo perfecto. Todo.
perfectísimo, o sea, no puede, como dice usted, no se pega ¿cómo se dice? Un planeta del otro y una estrella del otra, o sea, todo es perfecto. Perfecto. Así como el Señor nos ha hecho a nosotros perfectos a su imagen. Amén, amén, amén. A otra de las que me maravilla, digo yo, ¿cómo es que el mar no se sale de su cauce? Eso para mí siempre ha sido impresionantísimo. Sí, amén. ¿Por qué no se sale? ¿Por qué le dijo que hasta aquí y hasta ahí Y hasta llega ahí y llega. él le obedece? Amén. Así es. Los vientos, cómo es que creó la lluvia, cómo es que creó el granizo, cómo es que la nieve y Su perfección. todo es maravilloso, no hay manera de explicarse. Nada puede compararse a él y todo tiene que ir a un punto donde realmente tuvo que ser alguien tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, que tiene vida en sí mismo, que pudo crear todas las cosas y sostenerlas hasta el día de hoy con su poder. Así es. Estamos maravillados. O sea, dice el Salmo, ¿verdad? No lo podemos entender, pero es maravilloso y Maravilloso. perfecto. Nos faltarían palabras para poder describirlo. Pero todo apunta a la ciencia, al conocimiento, cada día avanzando como estaba establecido, fue escrito que así sería. Y realmente estamos comprobando que este Dios tan grande y tan poderoso es real, Él existe. Y aunque no lo podemos ver, todo lo que está aquí manifiesta que hay un Dios tan grande y poderoso. Y Él es nuestro Padre Celestial, el gran yo soy, el que soy, Yahweh nuestro Dios. Hermano, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, discúlpeme un segundo, ya vengo con ustedes. Sí, Dios le bendiga. Amén. Así es, son problemas técnicos, no problemas, sino que estamos aquí revisando. A veces pasa, ¿verdad? Que tenemos, como estamos al aire, claro. en vivo, algo no se acomoda, pero en realidad aquí estamos. Listo, ya estamos bien otra vez, gracias a Dios. ¿Cómo están? Dios les bendiga, gusto saludarlos. Es un gusto estar con ustedes en esta hora, en este lugar. No tengo retorno de mi micrófono. Deme un segundito. Algo sucede con este micrófono. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Monaghan, Texas, de esta prestigiosa emisora como es la KCKM 1330M 94.7 FM estéreo. Estamos originando para todo el estado de Texas, estamos originando para la frontera con México, Nuevo México, y por las redes sociales como es el Facebook Live. Estamos originando para todo el cuerpo de Cristo en todas las naciones de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y también parte de Europa, las islas. Y es un gozo y un privilegio estar con ustedes en esta tarde para hablar de nuestro Dios. Así es. Estamos listos, preparados para conocerle más y mejor. Amén. Así que Así es. nos dispongamos nuestro corazón y todo para aprender más de estas verdades. Con un corazón donde podamos recibir esta palabra que a veces puede venirle dudas, decir, bueno, pues ¿de dónde sacan tanto, ¿verdad? Estos hermanos tanto? Nadie habla de estas cosas. Hermano, vuelve a escucharlo, pídale al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa revelación, ese discernimiento, ese conocimiento para que podamos comprender estas verdades que están aquí. Porque lo más delicado, y siempre meditando, digo yo, lo más delicado es haber escuchado y no haber hecho nada. O la otra cosa, que siempre también medito, es haber escuchado y no haber creído. Que todavía la duda esté ahí. Y sin embargo es una opción personal. Y si está la duda, anote, comuníquese, digan, hermano, no le entendí en tal parte, o estoy confuso, o qué sé yo, algo así. Vuelva a escuchar toda la secuencia del tema. Y ahí vamos. Estamos aprendiendo estas verdades y estamos maravillados, y nosotros todavía nos vamos y a veces nos miramos los domingos y todavía nunca acabamos de conocer, y todo el tiempo maravillados con estas verdades que día a día conocemos de Él. Es muy cierto, y algo que tenemos que dejar muy claro. Sí. It's very true, and there's something that we have to leave very clear. Es que con lo que nosotros hablamos está en las Sagradas Escrituras. What we speak is in the scriptures.
Y esa es la diferencia, como dice la hermana Jolie, de otros predicadores. That is the difference between us and other preachers. Que quienes hablamos de lo que está en la Sagrada Escritura, profundizamos en ella. That when we are analyzing the scriptures, we go profoundly in the scriptures. Para poder entender un tema en lo que se denomina panorama, o sea, toda la vista del Génesis al Apocalipsis. So that we may be able to understand what we are talking about, which is called biblical panoramic. From Genesis to Revelation. En la cuarta parte de este panorama bíblico, In the fourth part of this biblical panoramic, o sea, el que vimos el jueves de la semana pasada, the one that we saw last week, un hermano no quiso preguntar, pero puso unas caritas de emoticones como que pensándolo en medio de la transmisión. so there was a brother that commented with emojis, and he didn't ask, but he kind of put that emoji of wondering. Y él quiso corregir algo según su criterio. He wanted to correct something according to his knowledge. Nosotros nombramos en el estudio que estamos haciendo sobre los atributos de nuestro Dios, We named over the attributes that our Lord has, or God has, en la parte de su poder, in the part of his power, porque estamos examinando el poder de Dios. because we are looking at the power of God. Y en el poder de Dios vimos que Él era omnipresente, And in the power of God, we saw that he was omnipresent, inmanente, immanent, trascendente, transcendent, omnisciente, omniscient, omnividente omnivident, y omnipotente, que lo vamos a ver hoy, la parte del por qué es omnipotente. and omnipotent. Y el hermano le quitó la de omnividente, And the brother took the one of omnivident, which is, ¿qué es lo que quiere decir omnivident? que todo lo ve, That he sees everything. y le puso un emoticón con que con el dedito así como que estoy pensando, como que eso no es correcto según él. So he put that kind of like that emoji, thinking or saying, I'm thinking, that doesn't sound right. O sea, lo que quiere decir ese emoticón es que Dios no, según él, What he no, was trying- no es omnividente. What he was trying to say, according to him, is that he was not, that he could not see everything. Y esa es la diferencia, hermano Jolie, de lo que usted está hablando. Una cosa son las teologías humanas And that's the difference, Sister Jolie, of what we are talking about. One thing is human theology, y otra cosa es todo el panorama bíblico. and another thing is looking at the whole picture, the biblical panoramic. Y él se basó en el Salmo 139, And he was based on that Psalms 139, que en el título se basa solamente en la omnipresencia y la omnisciencia. that in the title it bases on the omnipresence and omnipresence Y omnisciencia. and omniscience. Entonces volvemos a lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. So we go to the same. We must be very careful. No importa cuál tema esté tocando usted de la Biblia. It doesn't matter what subject you're touching in the Bible. Si usted se basa en un texto bíblico para dar la interpretación, If you are based on one biblical text to give an interpretation, va a quedar limitado, you will be limited, porque ese es el pensamiento del autor de ese libro. because that is the thought of the author of that specific book. Por ejemplo, voy a ser claro en esto. For example, I'm going to be very clear in this. Por ejemplo, el bautismo del Señor Jesús For example, the baptism of Jesus Christ. aparece en los 4 evangelios, It appears in the 4 Gospels, pero cada evangelio lo muestra de una perspectiva distinta. but each Gospel demonstrates it from a different angle from how O they were sea, seeing it. de acuerdo a quien escribió. Si Mateo escribió de acuerdo a lo que él vio. Marcos también, Lucas también y Juan también. So, for instance, Mark saw it from his point of view. Luke, John, and ¿cuál era otro? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Matthew, Mark, Luke, and John.
Entonces, si usted recoge el panorama del mismo verso que cada uno escribió, va a encontrar la verdad. So if you find the panoramic view of all four of them that they wrote, you will find the truth. Si usted se basa en un solo verso bíblico, sin mirar el contexto, But if you're based in just one biblical text without looking at the context, va a caer en teologías humanas. you're going to fall into these human theologies. Separa usted en el pensamiento de un texto bíblico, You're going to stand on that one specific biblical text. pero un panorama bíblico But a biblical panoramic, or the whole picture, lo lleva a usted a mirar el mismo tema en toda la Biblia. it takes you to see the same subject throughout the Bible. Y ahí es donde usted descubre las verdades de Dios. And that's where you will find the truths of God. ¿Cómo lo vieron los apóstoles? How the apostles saw it, ¿Cómo lo vieron los profetas? how the prophets saw it, ¿Y qué ratificó el Hijo de Dios? and what did the Son of God rectify. Eso es lo correcto. That's the correct. Por eso existen muchas teologías, That's why there's so many theologies. porque la gente no busca el tema en toda la Biblia. Because people do not look at the whole subject throughout the Bible. Fíjese lo que me sucedió hace 2 días. Look at what happened to me a couple of days ago. Hice un post en el Facebook I did a post on Facebook de algo que en San Juan 17:3 dice, of something that John 17:13 says, y lo dijo Cristo. and Christ said it. Dijo que la vida eterna He said that eternal life es conocerte a ti, al Padre Celestial. is to know you, the celestial Father. Y en la parte superior del post And in the very bottom of that post, puse una frase que decía cumplimiento de Isaías capítulo 43 verso 10. and I put down the compliance of Isaiah's Capítulo 43 verso 10. 43:10, Donde el Padre Celestial dijo que Él enviaría su mensajero, su escogido, su elegido. where the celestial Father said he would send his chosen one, his elect one. O sea, a su siervo que le daría a conocer al pueblo sobre quién era Él. In other words, his son, who was going to give him the knowledge or to show us, Entonces, to show us who he was. en San Juan dice que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. In John, it says for all of us to know him. It says only you. Y como la mayoría de cristianos desconocen sobre el tema de las traducciones que originalmente eran en hebreo y las pasaron al griego, So the majority of the people know the traducciones y la pasaron del hebreo al griego, translations that were transferred from Hebrew to the Greek. y le quitaron el nombre de él que es Yahweh y le pusieron la palabra Dios con D mayúscula. They took away the name Yahweh and they replaced with the name God, Entonces, los que no estudian y no conocen estos temas, with that big G. The people that do not study these subjects, le han dicho a todo el pueblo cristiano que la palabra Dios con D mayúscula está hablando de Cristo, y eso es incorrecto. and they have told the whole world that the word God with a big G is God, our God, and that is incorrect. Y están llevando al pueblo cristiano a desconocer al Padre Celestial. And they're taking people, the Christian people, to not know the celestial Father. Y me tocó, y la hermana me escribió en su comentario, And this sister wrote to me in a comment. nadie puede agregarle ni quitarle a la palabra. She said, no one can add or take away to the word. Y me tocó responderle, And I had to answer to her. no le estoy quitando ni agregando. I'm not taking away or adding. Estoy aclarando lo que significa la palabra Dios con D mayúscula. I am clarifying what the signification of God with a big G. Porque Cristo al Padre Celestial
le decía nuestro Dios, mi Dios. Because Christ would call our Father, our celestial Father, he would call him, le llamaba, Dios, mi Dios. my God. Entonces, quienes desconocen lo que pasó en las traducciones y cómo cambiaron todo, So the ones that is unknown to them, what happened in the translations and how they manipulated and changed everything, desconocen esta verdad, it is unknown to them about this truth. que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Dios con D mayúscula, That in the New Testament, where it speaks about God with a big G, y lo más tremendo es que Cristo lo hablaba con Dios con D mayúscula en el Nuevo the Testamento. tremendous thing is that in the New Testament, Christ said it with a big G as well. Se está refiriendo al que está sentado en el trono, And he was referring to the one that was sitting in the throne, al Padre Celestial. our celestial Father. Entonces otra hermana me decía, entonces tenemos dos dioses. So another sister was saying, so do we have two gods? No, No. el Shema Israel dice en la traducción Jehová o Yahweh, como debería ser, es nuestro Dios. In the Shammai it says, from Israel, it says that Jehovah is our God. Es nuestro Dios. He is our God. Y el libro de Isaías es muy claro. And the book of Isaiah is very, very clear. Y Cristo fue muy claro en decirlo también. And Christ was very clear when he spoke and said it. Aún Pedro y Pablo fueron claros Even Peter and Paul were very clear en corroborar que Cristo era el Hijo de Dios, by saying that he was the Son of God. enviado a esta tierra en carne, That Jesus was a son sent to the earth in flesh, para demostrarle a la maldad que en carne se puede vivir en santidad. to show humanity that in this flesh you can live in holiness, Permaneciendo en la palabra del Padre. per, maintaining yourself in the word of the Father. Y mucha gente le dice a Cristo Dios y desconoce al Padre Celestial. And many people call Christ God, and they do not know the celestial Father Porque no tienen conocimiento. because there's no knowledge there. Pero se paran en los altares a hablar bonito, But they stand up in the altar speaking very beautiful, llevando al pueblo de Dios por una ceguera espiritual. taking the people of the Lord on a blind spiritual blindness. Y después de que le expliqué hasta Éxodo 3:15, And after I was done explaining to her up until Exodus 3:15, ese número uno pequeñito después de la palabra Jehová que nadie lee, that little bitty one right next or on top of that name, Jehovah, that nobody reads. mire que hay algo curioso. There's something weird. Cuando usted va a firmar un contrato de crédito en un banco, When you're gonna go and sign a contract in a bank, siempre hay al final unas letras más pequeñitas there is always at the very end or at the very bottom, very small little bitty letters que nadie lee. that nobody reads. Y cuando van a reclamar, And when they're going to claim something, siempre les dice en la letra pequeñita, usted se comprometió. they always tell them, you were compromised with this letter, or Y si no la leyó, perdió. with this document, and if you didn't read it, you're lost. Lo mismo pasa en la Biblia. The same thing happens in the Bible. Si usted no lee esas letras chiquititas o ese número uno chiquitico en Éxodo 3:15, If you don't read those little bitty letters or words, like the one that's on Exodus 3:15, nunca se va a enterar que Jehová no es el nombre de nuestro Dios. you're never gonna know that Jehovah is not the correct name of our God. Y en la parte de abajo de la Biblia dice que es una representación del nombre divino Yahweh. And in the very bottom of that page, it gives you the explanation of the true name, because Jehovah is a representation of Yahweh. Y si usted tiene un pastor que no se prepara y no estudia, And if you have a pastor that does not get prepared and does not study, ¿y sabe quiénes son los que no se preparan y no estudian? and you know who the ones that do not prepare themselves and do not study,
los que han sido autonombrados o puestos por los directores de una denominación al frente. The ones that have been put there, auto-named or been put in the front of a certain denomination. Entonces enseñan lo que ellos creen, So they teach what they believe, teologías, which is theologies. lo que su denominación enseñó. What their denomination is showing. Pero si usted se toma la molestia de comprobar lo que se está hablando, por ejemplo, en este programa, But if you take the initiative of proving what is being studied, for example, in this program, usted va a encontrar que se le está hablando la verdad pura. you're going to find out that what is being spoken is true theology or the truth. Por eso a muchos cristianos les pega duro estos mensajes. That's why this hits so many Christians very hard, these messages. Y llevan años en teologías falsas. And they've been for years in these false theologies. Nos hacíamos una pregunta el domingo con mi esposa y con la hermana Johnny en la reunión que tenemos los We domingos. were asking a question, my wife and my sister Yodi, on Sunday, in that reunion that we have on Sundays. Y espero que el Espíritu Santo le abra los ojos a usted. And I pray that the Holy Spirit opens up your eyes. Si Cristo mismo dijo, If Christ himself said, saque su Biblia, Mateo 7:21. take your Bibles out, Matthew 7:21. Si Cristo mismo dijo If Christ himself said it, que no porque se le diga a él, Señor, Señor, that just because you call him Lord, Lord, se entrará al reino de los cielos. you would not enter into heaven just by calling him Esto es Lord, grave, Lord. esto es delicado. This is very delicate. ¿Cuántos cristianos en el mundo entero le reconocen como Señor? How many Christians in the whole world recognize him as the Lord? ¿Cuántos le adoran a Él? And how many worship him? ¿Cuántos acuden cada reunión de su denominación a cantarle a Él? And how many go to him in every reunion that they have to sing to him or worship? ¿Cuántos se la pasan hablando de Cristo maravillas y cosas muy lindas? And how many spend their times talking about Christ and speaking marvelous things? Y Él mismo dijo, no porque me digan Señor, Señor, And he himself said, not because you said, Lord, Lord, entrarán al reino de los cielos. will enter into the heavens. Léalo usted mismo, Mateo 7:21. Read it yourself. Matthew 7:21. Sino los que hacen, But those, que es actuar, which is to act, la voluntad the will de mi Padre que está en los cielos. of my Father that is in heaven. Analice su vida, Analyze your life and your life. analice las teologías que usted como pastor enseña. Analyze those theologies that you as pastors is teaching. Usted está enseñándole a sus ovejas, a su congregación, cuál es la voluntad del Padre Celestial. Are you showing your lambs who the celestial Father is? ¿O usted es de los que se la pasa predicando, hablando lindo de Cristo, invitando a la gente a Cristo, pero desconoce la voluntad del Padre que envió a Cristo para salvación? Or are you one of those people that spends your time inviting people to Christ to come and be in the services and not showing them anything about the celestial Father? Ahora sí comprende por qué Cristo dijo que la vida eterna está en conocerte a ti, al único y verdadero Dios, Now you a su understand. Padre. Now you understand why the word says, Jesus said that life is in you recognizing his Father, the only Father. Esto es tremendo. This is tremendous. Ahora sí entiende, o perdóneme, permítame, le informo a muchos. Now you understand, or forgive me, let me inform you.
En Apocalipsis 12:17 In Revelations 12, 17, está hablando muy claro. it's speaking very clearly. Léalo, hermana Jolie, dice que Satanás se va contra los hijos de su pueblo. Read it, Sister Yoli. It says that Satan goes against the people of his Hijos de su the pueblo. children of his people. Apocalipsis 12:17. Los que guardan la ley, ahí le mocharon en la traducción, la ley de su padre Those that keep the law of his father y el testimonio de Cristo. and the testimony of Christ. Entonces viene una pregunta. So then there's a question. ¿Usted guarda el testimonio de Cristo, Do you keep the testimony of Christ, pero no conoce los mandamientos del Padre, but you do not know the commandments of the Father, los estatutos y las ordenanzas del Padre? the ordinance and the statutes of the Father? Lo siento mucho. I'm very sorry. No participará de las bodas del Cordero. You will not participate in the weddings of the Lamb. Cristo es muy claro. Christ is very clear. No todo el que me diga a mí, Señor, Señor, Not everyone that says, entrará, Lord, Lord, entrará en el reino de los cielos, will enter into the heavens, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. but he that does the will of my Father who is in heaven. Usted puede hablar lindo de Cristo You may speak beautifully of Christ, y tenemos que reconocerlo. and we must recognize Las predicaciones son espectaculares acerca de Cristo. the teachings are spectacular in regards to Christ. Son motivantes esos mensajes que hablan de los milagros de Cristo. They're very motivated. Those teachings that speak about the miracles of Christ. Son lindas las canciones con que adoramos a Cristo. The songs are beautiful that we adore Christ with. Podemos cantarle aún hasta el Espíritu Santo como la iglesia moderna lo está haciendo. We may even sing to the Holy Spirit like the modern churches are doing nowadays. Y siento mucho lo que voy a decir, And I'm sorry to say what I'm going to say. porque no sale de mí, It's not coming out of me. sale de la bendita palabra de It's Dios. coming out of the Holy Scriptures. Mateo 7:21. Matthew 7:21. No se entrará al reino de los cielos por eso, You will not enter into heaven because of that, sino por hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. but by doing the will of his Father who is in heaven. Y Satanás ha alejado a la iglesia de Cristo And Satan has pushed the church away con esta falsa from teología Christ with his false theology de que la ley de that the Dios law- fue abolida. that the law of the Lord has been taken away. Cuando Cristo dijo que Él era el cumplimiento, no la abolición. El cumplimiento, no la abolición. When Christ said that he was the compliance, not the ¿cómo se dice? Abolición, o sea que la quitaban. Not that he came to take it away. Es algo tremendo. ¿Y sabe por qué está esa teología en las iglesias cristianas en la mayoría? And you know why these theologies are in the majority of all churches? Porque cuando el Papa Dámaso I dio la orden de crear el Nuevo Testamento, Because when the Pope Damaso I gave that order, no, commandment, no participó ni un hombre, ni judío, ni hebreo en la creación del Nuevo Testamento. no Jew or no man participated in this new creation of the New Testament. Los excluyeron de esta labor They got them away from this work that they were doing con la excusa de que ellos fueron los que entregaron a Cristo en la cruz. with that excuse of saying that they were the ones that turned Christ to the cross. Y esto lo hicieron los obispos. And this is what the bishops did. Por eso el Nuevo Testamento That's why the New Testament fue traducido y adoptado was translated and was adopted del hebreo al griego or translated from the Hebrew to the Greek. y del griego pasó al latín And from the Greek, it went to Latin. y quedó con el pensamiento griego y romano.
So it was left with the thought of the Greeks and the Romans. Y no tiene la visión hebrea del pueblo de Dios. And it doesn't have that vision that came from the Hebrews, which is the people of God. Por eso ellos no reconocen el Nuevo Testamento como legítimo y válido. That's why they do not recognize the New Testament as a legit or valid. Y la iglesia desconoce esto. And the churches do not know that. Por eso la palabra Dios en el Nuevo Testamento con D mayúscula That's why the word God with the big G, no debería existir. it should not have existed. Porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob tiene nombre propio y se llama Yahweh. Because the God of Jacob, Isaac, and Joseph, Abraham, Isaac y and Jacob tiene nombre propio. They have their God have that proper name, Se llama Yahweh. and his name is Yahweh. Por favor, compruébelo usted mismo en su Biblia, Please prove this to yourself in your own Bible, para que no se deje engañar más por las teologías de los falsos pastores que están en los altares. so that you won't be lied to anymore from these false prophets or pastors that are in these churches. Vaya a Éxodo capítulo 3, verso 15. Go to Exodus 3:15. Vuelvo y lo repito, después de la palabra Jehová hay un número 1 muy pequeño. I repeat again, right after the word Jehovah, there's a very small number 1 on the very top. Y en la parte de abajo está la explicación de por qué le pusieron Jehová. And in the very bottom, you will find the explanation as to why they named him Jehovah. Y dice que es una representación y no es el nombre divino. And it says that it's a representation and that is not his divine name. Fíjense lo tremendo. En el Nuevo Testamento aparece la influencia de Grecia. In the New Testament, the influence of Greece. Por eso no aparece la palabra, ni siquiera la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. In the New Testament, you won't even find the word Jehovah, Ni aparece Yahweh. nor Yahweh. Le pusieron de Dios con D mayúscula y eso es influencia griega. They placed the word God with a big G, and that is an influence that came from Greek. Y ahí fue cuando el mundo entero empezó a desconocer el nombre de nuestro Dios. And that's where the whole world started to unknow the name of our God. Y Jehová es la influencia romana. And Jehovah is the Roman influence. Tan bonito que es entrar uno en los originales de la palabra de Dios. It's so beautiful to go into the scriptures of the originals and learn the word of the Lord. Voy a resumir esto. I'm going to resume this. El pueblo de Dios es hebreo. The people of God are Hebrews. Nació con Abraham, It was born with Abraham, Isaac y Jacob. Isaac, and Jacob. Ahí se creó el pueblo de Israel, That's where the people of Israel was created. el pueblo hebreo, The Hebrew people, cuyo idioma es hebreo, which their language is Hebrew, de donde hay 12 tribus que eran los 12 hijos de Jacob. where there was 12 tribes, the 12 children of Jacob. Todos los profetas antiguos y verdaderos eran hebreos. All of the prophets that were before were Hebrews, Y una de las 12 tribus era la tribu de Judá. and one of the 12 tribes was the tribe of Judah. La tribu por donde el Padre Celestial escogió para que Cristo viniera. The tribe of where the Lord chose for Christ to come. Y Cristo era judío dentro del pueblo de Israel. And Christ was a Jew within the people of Israel. Hebreo por naturaleza humana. He was a Hebrew because of his normal nature. Y la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento, And the word of the Lord, which is the Old Testament, originalmente se escribió en hebreo originally was in Hebrew y en arameo.
and in Arameo, que eran los idiomas antiguos. which were the ancient languages. Y bastó que vinieran los griegos y luego los romanos So when the Romans and the Greeks came, para que cada uno metiera su influencia en las malas traducciones, each one of them took their bad translations, y por eso hay tantas denominaciones y tantos hombres diciendo yo tengo la verdad y el otro es un and mentiroso. that's why there's so many men that are saying we have the truth, Y todos con la misma Biblia, and they all have the same Bible. greco-romana. It's a Greek Roman Bible. Pero cuando se va uno a los originales But when you go to the originals y empieza a leerlos, and you start to read them, y a esos libros antiguos, and those ancient books, todos los que llegamos a ese punto, everyone that gets to that point, entramos en la verdad. we enter into the truth. Que nuestro Dios no es cualquier Dios, That our God is not just any God, sino es el Dios de los ejércitos, de los escuadrones del pueblo de Israel. but it is the God of the army of, ¿qué es eso? Del Of the ejército army of God, del pueblo de Israel. of the people of Israel. Ese es nuestro Dios. That is our God, Y tiene nombre propio. and His name is. Y dejó mandamientos. And He left those commandments Y dejó ordenanzas. and ordinance, Y dejó profecías and He left prophecies que enviaría a su hijo, that He would send His a Son, su siervo, His servant, llamado Emanuel. called Emmanuel. Perdón, el arcángel dijo y le llamarán o le dirán Emanuel, Sorry, the archangel said, and you would call him Emmanuel. que traducido es Dios estaría, escuche, Dios estaría con nosotros. That translated, it means God would be with us. No que ese era Dios y se venía a estar con nosotros en la tierra. Not that He was God and that He was going to come and be with us Él on earth. tiene el atributo divino He has one of those divine attributes porque fue nombrado hijo because He was named Son del Eterno of the eternal God. y le fue dado poder, dominio y autoridad. And He was given the power, domain, power, and authority Para representar al que está sentado en el trono, to represent He that is sitting in the throne, a Yahweh. which is Yahweh. Lea Isaías 42, Read Isaiah 42 lea Isaías 43, and Isaiah 43, sobre todo el verso 10. overall verse 10, Leas el Salmo 2, and Psalms 2, leas Hebreos capítulo 1, and Hebrews 1, leas el libro de Daniel capítulo 7, Daniel 7, versos 13 y 14. verse 13 and 14, Léase Apocalipsis 5 y 6. Revelations 5 and 6, Y léase Apocalipsis 19. and read Revelations 19. Y va a comprobar lo que dice Efesios capítulo 4, verso 4 y 5. And you're going to prove what it says in Ephesians, ¿qué era? Ephesians 4. Efesios capítulo 4, déjeme ya le corroboro exactamente. Libro de Efesios capítulo 4, verso 4 y 5. Yeah, 4 and 5. Donde él aclara que tenemos a un Señor Where he clarifies, and it says that we have one God, que es el Señor de which señores is the Lord of Lords y Rey de reyes. and King of Kings. Tenemos un espíritu We have one Spirit, o una unidad en el espíritu realmente. or a union in the Spirit. in Tenemos reality. una fe que es la palabra de Dios. We have a faith, which is the Word of God. Faith. Tenemos un bautismo dividido en dos partes, We have one baptism that is divided in two parts, agua y espíritu. in water and spirit. Y tenemos, mire lo que dice Pablo, es que es bonito, vea. Dice, verso 6 dice, y tenemos un Dios y Padre. And verse 6 says, we De have todos. one God and Father of all, Que es el que está sentado en el trono. which is the one that is sitting in the throne. Por eso Cristo todo el tiempo hablaba de su Padre. That's why Christ always spoke about his Father. Pídanle a mi Padre, Ask my Father. oren a mi Padre. Pray to my Father. Mi Padre ordenó esto. My Father ordered this. Todo se refería a lo que su Padre decía. Everything was referring to his Father, what he Y said. viene la pregunta, The ¿por question is- qué los pastores modernos Why is
Why is it that the new pastors, the en modern, su mayoría, quieren desconocer esta verdad? why is it that they want to keep it hidden from this truth? Quieren dejar al Padre Celestial a un costado. And they want to leave the celestial Father to the side. Y algunos se denominan trinitarios. And some are known as Trinitaries, Y otros se denominan unicitarios. or they call themselves Trinitaries or oneness. Y lo más tremendo es que la Biblia no habla ni de Trinidad ni de unicidad. That's true. A tremendous thing is that the Bible does not speak about oneness or Trinitaries, Sino de un gobierno celestial y universal. but a celestial governor that is a celestial governor Llamado por el mismo Señor Jesús. called by the Lord Jesus himself, El reino de Dios. the kingdom of God, El reino de Yahweh. the kingdom of Yahweh. Si los griegos no le hubieran puesto la palabra Dios con D mayúscula, If the Greeks wouldn't have put the name God with that big G, hubieran escrito correctamente Mateo 6:33. they would have written correctly Matthew 7:36. Diría así: It would say like this: mas buscad primeramente el reino de Yahweh but seek first and foremost the Y- kingdom of Yahweh y su justicia, and his justice, y el resto será añadido. and everything else will be added on to. Amen. Ahora sí entiende, amado hermano, Now you do understand, my beloved brother, ¿por qué tanta necesidad en las familias cristianas de muchas iglesias? why there's so much need in all the churches, the Christian churches. Ahora sí entiende por qué no le es añadido a muchos que adoran y adoran y adoran en las iglesias cristianas. Now you know why it's not added on to them, those that worship and worship and worship in these Ahora sí Christian entiende churches. por qué tantos problemas en su vida Now you understand why there's so many problems in your life y no tiene respuesta. and you have no response, Y usted adora, and you worship usted diezma, and you give your tithing, usted busca de Dios, mas no de Yahweh. and you seek God, of God, but not of Yahweh, Porque muchos están adorando es al Dios griego. because many are worshiping the Greek God. Y las teologías que se predican en la mayoría de las iglesias son teologías romanas. And the majority of the preachings or teachings that are being taught or preached in the churches are Romans. Y al Cristo, al Mesías que conocen es el Mesías romano. And the Christ that they know is the Christ from Rome. Y cuando uno entra en la verdad, todo le cambia a uno. And when you enter into the truth, everything changes. Y esa es la invitación, entra en la verdad. That is the invitation. Enter into the truth. Cristo lo dijo, Christ said it. y conoceréis la verdad, And you will know the truth. y la verdad nos hará And the libres. truth will set you free. Le hago una pregunta, Now I'm going to ask you a question. ¿usted está libre de las finanzas? Are you free from your finances? ¿Usted está libre en su salud? Are you free from your health? ¿Usted está libre en su hogar? Are you free from your home? Si no es así, And if it's not like that, usted está practicando lo de Mateo 7:21. you're practicing what 7:21 of Matthew Léalo, por favor. says. Léalo, Read it, please. analícelo. Read it and analyze it. Él dijo, no porque me digan o no todo el que me diga mi Señor, Señor. And he said, not everyone that says, Lord, Lord, Va a entrar al reino de los cielos, will enter into the heavens, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los but cielos. he that does my Father's will, that Mi is in Padre heaven. que está en los My cielos. Father who is in heaven. Entonces llegó la hora de hacer un alto en nuestras So it is vidas. time for you to stop, make that stop, and in your life, Parar la religiosidad que los humanos o Satanás metió por medio de hombres a la iglesia. so it's time for us to stop that ¿cómo se dice? Religiosity in our churches Y empezar a buscar esa verdad. and start seeking that truth Caminar en esa verdad. and walk in that truth Y empezar a disfrutar de esa verdad. and start enjoying that truth. Y sí que podemos dar testimonio de eso. And we can give testimony of that. Nosotros somos testimonio de eso. We are testimony of that.
día a día, day by day, cada momento. every moment. Y los que nos rodean And the people that are surrounding us, lo saben muy bien. they can see that. Y They los know que it. a mí me conocían antes, And the people that knew me before, inclusive están buscando ahora ayuda en mí, they are seeking help through me. pero desconocen But it is unknown to them que no soy yo, that it is not I, sino porque encontré la verdad but because I have found the truth. y ahora sigo por esa verdad. So now I follow and go through that truth. El domingo la hermana yo le decía algo tremendo. Sunday, Sister Yoli was saying something tremendous. Muchos llegaron al camino. Many came to the way. Escuchen esto, muchos llegaron al camino Many came to that way or that road. y muchos están en el camino. And many are in that way, in that road. Y lo más tremendo es que se quedaron en el camino. The tremendous thing is that they have stayed in the road, in that way, in that path. Y no han encontrado la verdad, And they have not yet found the truth, ni van a llegar a la vida eterna, nor will go into eternal life. porque no salen del sitio donde están en el camino. Because they have not yet come out of that place where they are in that way, in that path, in that road. Mire cómo ha sido la invitación del cristianismo moderno. Look how the invitation to the modern Christianity has been. Cree en Jesucristo y serás salvo. Believe in Jesus Christ and you will be saved. Y Pablo lo dijo, And Paul said it. y serás salvo tú y tu casa. And you will be saved and your family. Y muchos your house. llegan al cristianismo, And many come to Christianity. hacen la oración de fe, They do that prayer of faith. le reconocen como Señor, Señor, They recognize Him as a Lord of Lords. le adoran They worship Him. y pare de contar. And let's stop talking about that. Ya creen que son salvos. They believe that they have been saved. Se quedaron en el camino, They have stayed in the way. in se the road. quedaron en Cristo They stayed in Christ. y no están avanzando. And they are not going any farther. Y Cristo dijo, yo soy el camino. And Christ said, I am the truth. Y escuche esta mala traducción. And listen to this bad translation. Lo tradujeron erróneamente, They translated it ironically porque lo que dice realmente because what it's in reality saying, San Juan 14:6 John 14:6, es que Cristo dijo, is that Christ said, yo soy el camino I am the way, y los llevo a la verdad and I take you to the truth. y los llevo a la vida I take you to life. y nadie va a ir a mi Padre. No one will go unto my Father. Y él lo dijo, y nadie viene a mi Padre And he said, no one will come unto my Father, sino a través de mí, but through me, el camino. the path, the Y road. se quedaron en el And they camino. have stayed in the path. No han avanzado a la verdad They have not proceeded to the truth. y como no avanzan a buscar la verdad, And because they have not walked to see the truth, no alcanzarán la vida they eterna. cannot find eternal life. Y se van a sorprender el día de la traslación de la iglesia. And they will be surprised the day of the rapture of the Lord. Diga lo que usted me diga. Whatever you may say to me, Sáqueme el versículo que usted quiera. take whichever verse you may want. Hábleme la teología que usted le enseñaron. Talk to me about whichever theology that you were taught. Mientras usted se estanque en el camino, As long as you are still in that road, no alcanzará That way. la vida eterna. you will not find eternal life. Cristo mismo lo dijo. Christ himself said it. No soy yo. It is not I. Él dijo, no todo el que me diga Señor, Señor. He said, not everyone that calls me and Y says, Lord, Lord. y es lo que la iglesia cristiana en su mayoría está haciendo. And that is what the majority of the churches is doing and saying. Reconociéndolo como Señor, Señor y aún adorándolo. They are recognizing him as the Lord and Lord, and yet they're worshiping him. Pero están con sus oídos sordos a lo que Él dijo en la segunda parte. But their ears have been shut as to what it says in the second part. Él dijo que no por eso se va a entrar al reino de los cielos, And the word says that not because of that you will enter into the heavens, sino por hacer la voluntad de su Padre que está en los but cielos. by doing the will of his Father which is in heaven. Entonces no basta con entrar al camino. So it's not enough, it's not sufficient to go or to be in the road or in Hay the que path, in the way. avanzar a la verdad We must proceed to the truth. y hay que avanzar a la vida And we eterna. must
proceed to eternal life. Y él lo dijo muy claro en San Juan capítulo 17, And he said it very clear in John 17. verso 3. Léalo, hermana Yoli, por favor. If you can please read it, Sister Yoli, 17:3. San Juan capítulo 17, verso 3. John 17:3. Dice la escritura, y esta es la vida eterna, And this is eternal life, que te conozcan a ti, that they may know you, el único Dios verdadero, the only true God, y a Jesús, and Jesus, a quien has enviado. who you have sent. Está muy claro y lo habló Cristo. It's very clear, and Christ said it. No basta con quedarse en el camino. It is not enough for you to be left in the way, in the road. Y muchos se creen ya salvos And many think that they have been saved, y predican lindo and they preach beautifully sobre Cristo. over Christ. Y él mismo lo dijo, And he said it himself, que la vida eterna, that eternal life, léalo usted mismo en su read Biblia, it yourself in your Bible. la vida eterna Eternal life es que te conozcan a ti. is that they may know you. Aquí le pusieron la influencia griega. Dios dice al único Dios verdadero. They wrote it here with the Greek word, Dice, y a Jesús, and it says, and Jesus, a quien has enviado. who you have sent. Entonces, ¿por qué usted So why is it that you no busca la verdad y la vida eterna? are not looking for the truth and eternal life? ¿Sabe por qué? You know why? Por las teologías humanas. Because of these human theologies De hombres que no han sido llamados por Dios a hablar la verdad, of men who have not been called from God, pero tienen to speak the credencial, truth, but they have their credentials, tienen un título they have that title, y son respaldados por una denominación. and they are, how do you say it, backed up by this denomination, Y no hablan la verdad. and they are not speaking the truth. ¿Y sabe cuál es su fin? And you know what their end will be? Hablo de usted, mi amado hermano, que no busca la verdad. I'm talking about you, my beloved brother, who is not seeking the truth. ¿Usted que es feliz con las predicaciones emocionalistas? You that are very happy with those emotional preachings, El infierno mismo. hell itself. Lamento decirlo. I'm sorry to say it. Qué delicado. Es que, de verdad, estábamos comentando y meditando en la palabra del Señor, que es verdad. Nosotros llegamos a Cristo Jesús, lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Romanos 10:10. Y sin embargo, sí llegamos a ese primer punto, pero este es un camino te lleva a un destino, a un lugar. Amén. Entonces, la condición que está pidiendo el Padre Celestial es que le conozcamos a Él a través de su Hijo Así es, Jesucristo amén. y que hagamos su voluntad. Amén. Meditando en la palabra, ¿hacemos la voluntad del Señor? ¿Cómo la vamos a hacer si no lo Si hemos no lo conocido? conocemos, No lo amén. hemos conocido. Decimos de Cristo, hablamos de Cristo, predicamos de Cristo, pero en realidad no le conocemos, porque si supiéramos y le conociéramos, sabríamos que Él hacía lo que el Padre hacía. Pero bueno, sí, todos hasta ahí llegamos. ¿Y qué hacía Jesús o qué decía, qué predicaba? Lo que el Padre decía. Sí, bueno, ahora, ¿cuál es la pregunta clave? ¿Y qué es lo que predicaba? ¿Qué es lo que predicaba? ¿Qué es lo que Amén. enseñaba el Padre? ¿Qué es lo que enseñaron ¿Qué los es? profetas? ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles? Entonces, a esas son las verdades que tenemos que ir, a esos principios. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, la iglesia de casi ya 2000 años, pues lo que se ha predicado es dejando al Padre hacia un lado. Pero Es será- una verdad a medias. Todos dicen tener la verdad parados en un solo versículo, que es una verdad a medias, repito, porque no es la verdad completa. Sobre todo porque hay una mala traducción Sí. overall, because there is a bad translation, y eso le ha cambiado la verdad a todo mundo. and that has changed the truth in the to the whole world. Fíjese, muchos en la iglesia cristiana Many in the Christian churches desconocen que el Nuevo Testamento fue creado por la iglesia romana por orden del Papa Dámaso I. many people or many Christians, it is unknown that the New Testament was changed or written by the Pope Damaso I. Muchos desconocen que el Antiguo Testamento era lo que Jesús leía cuando abrió los rollos en la sinagoga. And to many people, it is unknown to them that when
que cuando Cristo, abría los rollos en la sinagoga. when they opened the scrolls in the synagogues, Y era el Antiguo Testamento. and that was the Old Testament. Muchos desconocen que el Nuevo Testamento fue creado desde el año 320 al 350 después de la muerte aún de los apóstoles. And many do not know that even before, after the apostles, that the New Testament was written. Y que ellos ni siquiera se enteraron. They didn't even know anything about this. Muchos desconocen que lo que Cristo y los apóstoles predicaban era todo lo del Antiguo Testamento. And many do not even know that what the apostles spoke was everything that was in the Old Testament. Muchos desconocen que la palabra Dios con D mayúscula es griega, no hebrea. And many is unknown to them that the word God is a Greek name. Sabía- It's not a Hebrew. ¿Sabía que para el pueblo de Dios no es aceptable esa palabra Dios con D mayúscula? Did you know that for the people of God that is unacceptable? The word God with a big G. Porque Moisés no habló con ningún Dios, habló con el Eterno. Because Moses did not speak with just any God. He spoke to the eternal God. Y él tiene un nombre propio. And he has his own name. La palabra de Dios dice The word of the Lord says que llegará el tiempo that the time will come. y se lo atribuyen al anticristo, And they're saying that it's going to be the Antichrist. donde el nombre de Dios dice así. La, Where the name of the la Lord- traducción dice, donde el nombre de Dios será borrado de la faz de la tierra. It says like this, where the name of the Lord will be erased from the face of the earth. Y desconocen que en la época de Ptolomeo II, emperador griego, And it is unknown to them that in the time of en el tiempo de qué? Ptolomeo II, Ptolomeo II, emperador griego, he was the Greek emperor. cuando se tradujo en la Septuaginta, When it was translated in the Septuaginta, which is a meaning of el antiguo o la palabra de Dios, porque no existía más, the word of God, quitaron el nombre de él, lo borraron para siempre y pusieron la palabra Dios con D mayúscula. they took away his name and they replaced it with the name God with a big G. Y muchos cristianos desconocen que Dios con D mayúscula And many Christians, it's unknown to them that the name God with a big G, es el título que se le había dado en Grecia a Zeus. it's the title that was given to that God, Zeus. Y muchos cristianos desconocen And many Christians do not know que Constantino era devoto, pero a muerte, de los dioses del Olimpo. They do not know that Constantino was a very, ¿cómo se dice devoto? Muy religioso, A very religious person de los dioses of del the Olimpo. gods of the Olympus. Y que él admiraba y adoraba a Zeus. And he admired and loved Zeus. Y muchos cristianos desconocen que él fue el que le dio la orden al Papa Dámaso I Many Christians do not know that he's the one that gave that order to the Pope, Damaso I, que crearan el Nuevo Testamento y le pusieran al Dios de Israel, Dios, como título. to create the New Testament and to give that name to the Lord of Israel and to give him the name of God with a big G. Por eso escuche esto, por eso las copias que tenemos de la Biblia That's why the copies that we have of our Bibles, están adulteradas y they manipuladas. have been manipulated. Y las nuevas versiones, peor. And the new versions are worse. Y hay una nueva versión que está a punto de salir, And there's a new version that's about to come out donde se va a quitar ya de la Biblia where something is going to be taken out. from the todo el Bible. tema que habla de Sodoma, Gomorra y afeminados y hombres que se echan con hombres. All of everything that speaks about Sodom and Gomorrah, Y hombres que se acuestan con hombres. men that lay with men, women with women, Y all of that, para las nuevas for the generaciones. new generations. Unfortunately, Y volvemos, ¿se está haciendo la voluntad del Padre o la del hombre? La del hombre. ¿Sabe the por will of the qué? man is the one that's being done, not the will of the Lord. Quedan estas generaciones. Muchos cristianos desconocen Many Christians do not know que esto es una profecía cumplida de Yahweh. that this is a prophecy that has been met
cuando of a Yahweh, Daniel, el arcángel Gabriel, where the archangel Gabriel told Daniel le dijo que la cuarta bestia that the fourth beast haría esto. would do this. Cambiarían la ley de Dios, They would change the law of the Lord. borran su nombre They erased his name, y alteran los tiempos. and they would alter the times. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Estamos viviendo tiempos Muy difícil, muy tremendos, muy fuertes, tenemos que estar, ¿verdad? Abiertos, con los ojos abiertos, despiertos y Buscar la verdad. buscar. amar esa Buscar la verdad, verdad. con pasión buscarla, porque amarla te va a hacer que brinques todo obstáculo, porque tú quieres llegar a esa verdad. Y esa verdad te hace libre, esa verdad te Así lleva dice al la reino de palabra. los cielos. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay un ejemplo en la Biblia, There's an example in the Bible, en el libro de San Marcos, in the book of Mark, que habla algo muy tremendo and it speaks about something very tremendous sobre el ciego Bartimeo. over Bartholomew. Usted lo encuentra en San Marcos capítulo 10, In Mark 10, del verso 46 al verso 52. from 46 to 52. Y la Biblia dice que Bartimeo estaba al lado del camino. And the word says that Bartholomew was on the side of the road. Escuche esto. Listen to this. Bartimeo estaba al lado del camino. Bartholomew was on the side of the road. Y la condición de estar al lado del camino And the condition of being on the side of that road es que mendigaba. was that he was, ¿cómo es mendigar? Pedir limosna, He was pedir asking ayuda. for help. O sea, no tenía bendición. He was not blessed, Pero él conocía al hijo de David. but he knew the son of David. Porque cuando escuchó que venía, You see? Because when he heard that he came, that he él was coming, gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. he would scream, Son of David, have mercy on me. Pero mendigaba porque estaba al lado del camino. But he was helpless. No He estaba was en on the Cristo. side of the road. He was not in Christ. Y fíjese que cuando él lo mandó llamar, So when he called him, los del camino those that were at the road, lo intentaron detener. they tried to keep him. Los que estaban en el camino Those that were there on that path, on that lo road, intentaron callar. they tried to stop him or to tell him to be quiet. ¿Qué hubiera pasado What would have happened si el ciego Bartimeo if the blind Bartholomew hubiera ingresado al camino y se hubiera quedado con los que lo callaban primero? if he would have stayed there and listened to those that were trying to tell him to be quiet, No hubiera recibido su milagro. he wouldn't have received that miracle. Pero Cristo hizo algo importante But Christ did something very important, y es lo que yo quiero notar en esta tarde. and this is what I want to note this evening. Es que no le bastó a Bartimeo entrar al camino. It was not enough for Bartholomew to come into the room, No basta entrar al cristianismo. and it is not enough to come into Hay Christianity. que avanzar en ese camino hacia la verdad. You must proceed to the truth. Y Bartimeo cuando llegó a la verdad, Bartholomew, when he got to the truth, Cristo le dijo algo impresionante. Christ said something very tremendous. Le preguntó, He asked him, ¿qué quieres que te haga? what do you want me to do? Y él dijo, maestro, And he said, Master, que recobre la vista. I want to recover my sight. ¿Y sabe que Cristo no le hizo el milagro? And you know that Christ did not do the miracle? Él no le hizo el milagro. He did not do that miracle. Así que no se enoje cuando escuche esto. Vaya a la palabra y analícela. So don't get upset whenever you see this. Go to the scriptures and analyze it. Cristo no lo tocó. Christ did not touch him. Cristo no le dijo, sé sano. Christ did not say, be healed. Cristo no le dijo, recibe la vista. He did not say, recover your sight. La respuesta de él The response that es he que had, tu fe, your faith te ha salvado. has saved you. Escuche esto. Listen to Tu this. fe Your faith te ha salvado. has saved you. No lo tocó. I did not touch him. No le lanzó palabra de sanidad. He did not give him a word of healing. No hizo nada He sobrenatural. did not do anything supernatural. Pablo lo aclara muy bonito en Romanos 10:17. Paul clarifies it very well in Romans 10:17. Dijo que la fe He said, your faith
viene por el oír de la palabra de Dios. For faith comes from the hearing of the word. O sea, la fe In other words, faith viene por el oír de la palabra de Yahweh, comes from hearing the word of Yahweh, del Padre Celestial. from the celestial Father. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer a la tierra, And that's what Christ came to do on earth, a volvernos al Padre. to bring us back to our Father. Porque todas las promesas que Cristo habló en el Nuevo Testamento Because all of the promises that Christ spoke in the New Testament, y la iglesia lo desconoce. people do not know that. Repitió todo lo que el Padre dijo en la antigüedad. He repeat everything that the Father said in the Old Testament. Deuteronomio 28. Deuteronomy 28. Consecuencias de la obediencia. Those are the consequences of obedience. ¿Y a quién era esa obediencia? Padre Celestial. Al Padre Celestial. Y fue lo que Cristo vino a ratificar en la tierra. That was excuse me, the obedience that had to be done to the celestial Father. Cuando usted entra en la palabra de Yahweh, del Padre Celestial, When you enter into the word of the celestial Father, su fe se activa. your faith activates, Y eso lo lleva a Cristo. and that takes you to Christ, Porque Él es el representante. because He is the representative of our Father, Según Isaías 43:10, according to Isaiah 43:10. Él es el enviado. He is the chosen one. The Y ahí one está who is escrito, sent. y ahí está muy claro y bien escrito And it is very clear, and it is written, cuál fue la misión de Él en la tierra, which His mission was here on earth, para qué fue enviado. and what He was sent for. Y cuando Bartimeo entró en la palabra, And when Bartholomew went into the word, su fe se levantó. his faith was raised up. O sea, creyó en la palabra de Yahweh. In other words, he believed in the word of Yahweh. Por eso Cristo no lo tocó. That's why Christ did not touch him. Por eso Cristo no le lanzó palabras de sanidad. He did not give him any word of healing. Porque creer en el Padre Because believing in the Father, es llegar a la salvación it's come to salvation de lo que Cristo hablaba. of what Christ spoke. ¿Y sabe qué sucedió? And you know what happened? Léalo en el verso 52. In verse 52, Dice, y enseguida and right thereafter, recobró la vista. he recovered his sight. Right Enseguida after that, he recovered his sight. recibió su milagro. Amen. He received his miracle. Y algo importante, And something very important. seguía a Cristo. Escuche, mire lo que dice, seguía a Jesús en el camino. And he followed Christ in the road. O sea, seguía a Jesús He kept on following hacia el Padre Christ to the Celestial. Father, to the celestial Father. Por eso él dijo, yo soy el That's camino. why he said, I am the way. Yo los llevo con la I verdad. take you with the truth. Yo los llevo a la vida I take eterna. you to eternal life. Y nadie viene al Padre, And no one comes to the Father sino por mí, but through me. por mí. Through me. Por eso Bartimeo lo seguía. Y miren lo lindo que dice la Escritura. Lo seguía en el camino. Lo seguían en Yahweh, en la palabra del Eterno. They would follow him on the way. Esto es increíble. This is incredible. Por eso la vida a uno le cambia. That's why our lives change. Cuando usted entra en la verdad del Eterno. When you enter into the truth of the eternal Cuando God, usted entra en la verdad de esos atributos como le decían Adonai. when you enter into those attributes of God, Adonai, Su vida le cambia completamente. your life will change completely. Usted vive tranquilo y seguro. You live very tranquil and very secure. Y algo tremendo And something tremendous es que si está en los últimos momentos de su vida, is that if you are in your last minutes of your life, usted está tranquilo y feliz sabiendo a dónde va a partir. you are calm and happy knowing where you are going. Usted no le teme a la muerte. You will not fear death. Usted no le teme al hambre, You will not fear a la escasez. you will not fear that you'll be hungry, Usted no le teme ni a la enfermedad si llegara. nor the sickness if it were to come to you.
Ahora sí comprenden por qué Pablo dijo, Now you understand why Paul said, porque para mí el vivir es for Cristo me to live is Christ, y el morir es una ganancia. and to live is gain. Pero si usted no camina en la verdad, But if you're not walking in the truth, pero reconoce a Jesús como el Señor de señores, but you recognize the Lord as the Lord of lords, como el Rey de Reyes, like the King of kings, pero usted no le pone ni atención a los mensajes de Él. but you're not even paying attention to those messages that come from Him, Mire, esto es algo tremendo. this is something very tremendous. Usted puede predicar y hablar de los milagros todos. You may preach and talk about all the miracles. Usted puede hablar maravillas del Hijo de Dios. You may speak marvel things about the Son of God. Usted puede adorarle hasta hermosísimo. You may worship Him and adore Him beautifully. Usted puede decir que el Espíritu Santo le tocó y cayó de rodillas en su nombre. You may say that the Holy Spirit touched you and you fell on your knees in His name. Usted puede hablar en lengua si And quiere. speak in tongues if you want. Usted puede sanar enfermos. And heal the sick. Usted puede levantar hasta los muertos si es And posible. lift even those dead. Pero si usted no le obedece But if you're not obeying Him, a lo que Él ordenó, what He said and what He ordered, no espere entrar al reino de los cielos. do not think that you're going to enter the Por- kingdom of God. porque la orden de Jesús, Because the order that comes from la Jesus, orden del Mashiach, the order of the Mashiach, y lo que hace el verdadero espíritu de santidad and what the true spirit of holiness es llevarnos al Padre Celestial y obedecerlo. is, He takes us to the celestial Father and we obey. Pero ¿en qué está enfocada la iglesia? But what is the church focused on? Está enfocada en el verso 22 del libro They're focused de Mateo capítulo 7. on the book of Matthew 22, Está enfocada en las señales, in the signs, en los milagros the miracles, y en los prodigios. and in the signs. Están jugando al que tiene más poder y unción dentro de la congregación. They're playing a game of to see who has more anointing in the congregation Están mostrando que tienen un poder falso y mentiroso. and demonstrating themselves to have that false and lying power A que yo te toco y tú te caes. of I'll touch you and you will fall. Todos los que han caído, All of the ones that have fallen, los voy a confrontar. I'm going to confront you. ¿Su vida realmente ha cambiado? Has your life in reality changed? Sí, pastor, gloria a Dios, es lo que dicen. Yes, Pastor. Glory to God. That's what they say. ¿Por qué no hablamos la verdad? Why don't we speak the truth? ¿Por qué no analizamos su economía? Why don't we analyze your economic? ¿Usted es de los que la economía suya apenas le da para sobrevivir? Are you like the ones that barely have enough to live? ¿Usted es de los que tiene que luchársela a diario para poder conseguir el pan de cada día? Do you have to fight on a daily basis to find your daily bread? ¿Usted es de los que vive endeudado? Are you the type that are living owing people? ¿Usted es de los que cada día no haya a quien buscar para que le ayude? Are you the type that is looking for someone to always help you? ¿Usted es de los que cogen ese Messenger o el WhatsApp para enviar mensajes? Por favor, ayúdenme. Are you the one that always sends messages to say, please help me? ¿O usted es de bendición? Or are you of a blessing? Porque hay una diferencia Because there's a difference, tremenda tremendous, en de ser de bendición of being of a blessing o ser bendecido para bendecir, or to be blessed to bless others, o es como Bartimeo el ciego que se la pasa mendigando, or are you like Bartholomew that was always asking esperando a ver quién le va a for ayudar, scraps, see who would help you, buscando a ver quién le soluciona su problema. see who would find a solution to his problem. Ahí está la diferencia. That's the difference. Si usted busca al Dios del pueblo de Israel, If you look for the God of the people of Israel, el verdadero, the true God, Él prometió. He promised. Y Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios, And He said, look for the kingdom of God pero también su first justicia. and His justice Y por medio de Cristo y todo lo demás and through Christ and everything else
todo lo demás everything else os será añadido. would be added on to your life. Juan dijo algo muy tremendo John said something tremendous allá en las cartas de San Juan, in the letters, the book of John, verso 2. John 2. Hermana, quiero que lo lea, por favor. Tercera de Juan, Second of John. verso 2. Third of John, verse 2. Tercera de Juan, verso 2. Dice la escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Beloved, I want you to be prosperous in everything, y que tengas salud, and that you may have health, así como prospera tu alma. just like your soul prospers. Mire lo que dijo el apóstol. Look at what the apostle said. Es necesario que el alma prospere. It is necessary for your spirit to prosper, Avance en el camino. to proceed in the road, in the path. Como decía la hermana Yoli, ¿será que usted es de los que se quedó en el camino? And like Sister Yoli said, is it that you are one of those that are left on the road? ¿Será que usted sí va a alcanzar la vida eterna? Is it that you're gonna find eternal life? Y si Cristo mismo dijo que es conociendo y obedeciendo a su Padre, And if Christ himself said is that you would reach eternal life by knowing your Father, el apóstol Pablo dijo, escapa por tu vida, the Apostle Paul said, escape for your life. busca la verdad, Seek the truth. sigue la verdad, Seek the truth. atesórala en tu corazón Treasure it in your heart, y verás la gloria de Yahweh. and you will see the glory of Yahweh. Todos los que se han atrevido All of the ones who have taken the initiative, ven el cumplimiento they see that en compliance sus propias in their vidas own lives de la palabra of the word de Adonai. of Adonai. Apocalipsis 12, 17. Revelations 12, Quiero que lo lean para Léalo. que hagamos la voluntad del Señor. Let's see what Revelations Y 12, la voluntad del 17. Señor no es para que se confunda y va a decir que es por obras, sino es obediencia a la bendita palabra de Yahweh. Amén. Dice la escritura, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer And the dragon was wroth with a woman y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, and went to make war with the other descendants of her, los que guardan los mandamientos de Yahweh those that keep the commandments of Yahweh y tienen el testimonio de Jesús. and have the testimony of Jesus Christ. O sea, guardar los mandamientos del Eterno y el testimonio de Cristo. ¿Y cuál es el testimonio de Cristo? Lo que su Padre ordenó. So it is to keep the commandments and to do what Christ said. Entonces, ¿qué va a pasar con los que guardan solo el testimonio de Cristo? So what's going to happen to those that just keep the commandments of Jesus Christ? ¿Van a entrar a la vida eterna? No, tiene que ser los dos. No. You cannot enter heaven if you're only doing the will of the Son. Digan lo que digan. Whatever they may say, Prediquen como prediquen. however they may preach, Enseñen como or enseñen. whatever they may be teaching, Si no está acorde a lo que Cristo ordenó, if it is not in accordance with what Christ taught, es una teología humana that is a human theology con un pensamiento que tiene una finalidad, with a thought that has a final end, y es que usted no adquiera el conocimiento is that you will not acquire that knowledge y se pierda. and you will be lost. Por eso el Señor dijo muy claro That's why the Lord had it very clear en Oseas 4:6, in Hosea 4:6. mi pueblo My people se perdió has were lost o se condena or are condemned porque no tiene conocimiento. for lack of knowledge. Por eso hay que adquirir conocimiento, That's why you must acquire that knowledge. o sea, avanzar en el camino a la verdad. In other words, you must proceed
to the truth. Cristo es el camino. Christ is the path. Pero usted tiene que avanzar, como Cristo dijo, a la verdad. But you must proceed, like Christ said, to the truth. Y en San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. And John 8:32 says, and you will know the truth. Escuche lo que dijo el Mesías. Dijo, y conoceréis la verdad. Listen to what the Messiah said. He said, and you will know the truth. Y la verdad los va a hacer libres. And the truth will set you free. Pero usted conoce el camino. But you know the path. Usted conoce a Cristo, que es el camino. You know Christ, which is the path. Pero the ¿por way. qué no quiere conocer la verdad? So why is it that you do not want to know the truth? ¿Por qué no avanza a buscar la verdad? Why do you not proceed to know the truth? Él dijo, y conoceréis. He said, you will know. Sinónimo de conocimiento. The synonym of knowing. Sinónimo de sabiduría. Of knowledge. ¿Qué pasa que usted no busca la What's verdad? going on that you're not seeking the truth? Usted está atado y ligado a una teología humana. Are you tied up into these human theologies? Le voy a decir una I'm verdad. going to tell you the truth. No se moleste. Don't get upset. Las verdades duelen. The truths hurt. Pero a veces necesitamos que nos digan la verdad. But sometimes we must be told. A veces necesitamos que nos sacudan. And we must be shaken. Que nos hagan So entender. that they may make us understand. Como Daniel dijo que el arcángel Gabriel le hizo entender Like la verdad. Daniel said, the archangel made him know the truth. Y es que usted está dirigido por un pensamiento satánico. Is that you are directed by a satanic spirit. Porque él fue el que se encargó de tergiversar y leudar la palabra. Because he was the one that twisted the word Y aún usar el nombre del Señor en vano. and used the name of the Lord in vain. Uno de los mandamientos dice muy claro One of the commandments say it very clearly que no debemos pronunciar el nombre de Dios en vano. Dice así la that we must traducción. not pronounce the name of the Lord in vain. Pero lo que realmente uno puede percibir But in reality, what we can perceive es que muchos is that many, en el día de la in the traslación, day of the translation cuando vean que se quedaron, or the rapture, when they see that they were left behind, van a decir, they're going to say, pronunciamos tu nombre en vano, we pronounced your name in vain, porque no quisieron conocer la verdad. because they did not want to know the truth. Se quedaron en los milagros, señales y prodigios. They stayed in the miracles, signs, and miracles. Mateo 7:22. Matthew 7:22. Y van a pagar las consecuencias muy caro. And they're going to pay, Porque en el verso 23, because in verse 23, repito, Mateo 7:23. Matthew 7:23. Búsquelo por favor en su Biblia. Look it up in your Bible. Él dice, apartados de mí. He says, "Depart from me." Y cuando Él aparta, When he departs, es lo que sucedió en los cielos. that's what happened in the heavens. Luzbel Luzbel, entró en pecado, which is saying se halló en el maldad, there was sin in him. él y sus ángeles Him and his angels, fueron apartados they were departed de la presencia del Eterno. from the presence of the eternal God. Y Cristo les dice a los que se paran en las señales, milagros y prodigios, And Christ said to those that stand on those miracles and signs and miracles, y no hacen la voluntad de su Padre que está en los and they cielos. do not do the will of the Father who is in heaven. Léalo en el verso 23. Read it in verse 23, Mateo 7. Matthew 7. Dice que apartados, It says that they departed. son separados de Él. They have been separated from him. Y algo muy tremendo dice, nunca. And something tremendous that says, I never. Para usted que le gusta meterse a esas congregaciones donde hay hasta milagros falsos y mentirosos, For you that likes to go into those congregations where they practice false miracles, y usted liars, cree que son milagros del cielo. and you think that these are miracles from above. Él dijo, nunca los conocí. He said, I never knew you. Y si Cristo, el verdadero, nunca los conoció, And if Christ, the true Christ, y aún never hacen knew him, milagros, señales y prodigios en su nombre, and they even do miracles and
Señales, Signs, milagros y signs, prodigios miracles en su nombre. in his name. Léalo Mateo 7:22. Read it, it's in 7:22 of Matthew. Y aún sanan enfermos en su nombre. And they even heal in his name. Y él dijo, nunca los conocí. And he says, I never knew you. Apartados de mí, hacedores de maldad. Depart from me, you evildoers. ¿Por qué no se pregunta? Why don't you ask yourself a question? ¿Quién los usa? Who's using them? Si él no los conoce, If he does not know them, los separó. he separates them. Hay una sola respuesta. There's only one response. Es la serpiente antigua. It's the ancient serpent, Satanás y sus demonios. which is Satan and his demons, Imitando al Espíritu Santo. imitating the Holy Spirit, Imitando al Espíritu de verdad. imitating the Spirit of truth. ¿Por qué no se lee un momentico San Juan capítulo 14, Why don't you read for a second John 14, verso 17? 17. Y Cristo mismo dijo que era el Espíritu de verdad. And Christ said himself that that was the Spirit of truth, O sea, el Espíritu de Yahweh, the Spirit of Yahweh, no el falso y el imitador. and not the false and the imitator. Satanás en las iglesias hace señales, milagros, prodigios falsos y mentirosos. Satan does miracles, signs, and signs, Y el pueblo de Dios corre. and the people of God run to these Fíjese places. cómo denunciaron a uno de los supuestos grandes. Look how they denounced this pastor of a big name. Y quien lo denunció fue otro pastor, pero de lo que se denomina sana doctrina. The one that denounced him was another pastor from which is known as supposedly the right doctrines. También es reconocido, pero no tan famoso. He's also recognized, but not very, very famous. Y dijo que después de una predicación And he said that right after a preaching, se acercó una mujer there was a woman y le confesó that came close to him and confessed to her que en la iglesia de aquel supuesto that in that church of that supposed pastor, apóstol moderno, that apostle, that modern apostle, la contrataban, they contracted her. le daban muy buenos They dólares would give her very, very good amount of money para que cuando él estuviera pidiendo escarcha de oro o polvo de oro que cayera del cielo, so that whenever he was speaking and saying that he wanted the Lord to bless him with that gold, y la gente está con sus ojos cerrados clamando, and people are with their eyes shut, worshiping God. en ese momento ella tenía la orden In that moment, she had that order de depositar en los ductos del aire acondicionado to deposit in the ducts of the AC, or air conditioning, escarcha dorada. the gold glitter. Y mientras oraban, And while they were praying, esta escarcha descendía de los techos de la congregación. this glitter would come out of those ducts. Y cuando terminaban de orar, And when they were done praying, este hombre, veo el poder de Dios, veo oro en sus manos. he would say, I see gold in the power of God in your hands. Y la gente se tocaba y sí, amén, gloria a Dios, qué milagro. The people would touch themselves and they would say, yes, yes, I see. What a miracle. Y después el zarpazo para dar dinero. And that was Para pedir their dinero. way of demonstrating themselves as God is using them so that they could ask for money, El convertir el agua en vino, un truco. converting the water in wine. That's Escarcha. another trick. That gold. Y Cristo dijo, nunca los conocí. And Christ said, I never knew you. Y vea, y son por millones de personas que acuden a esos And lugares, these are millions and millions of people that go to these places pero no conocen al Padre Celestial. that do not know the celestial Father. Adoran a Cristo, They worship Christ, cantan, they sing, hablan de los milagros, speak about the miracles, se emocionan, they get emotion, caen al piso, they fall to the ground, gritan. they scream. El hombre del altar los toca y caen al piso The man from the altar touches them and they fall on their knees or y hablan en lenguas. they speak in tongues. Pero ¿quién está haciendo la voluntad del Padre Celestial? But who is doing the will of the celestial Father? Coja la Biblia, que es el mejor espejo que usted puede tener. Read the Bible. That is the best mirror you could have.
Ya no mire los milagros. Stop looking at those miracles Empiece a leer y analizar qué era lo que Cristo enseñaba. and start looking and analyzing what Christ was showing when he was Y en, in this earth. y en esas letras pequeñitas que están al lado de los versículos, And those small letters that are right next to those verses, compruebe de dónde él y los apóstoles sacaban esa predicación. check and see, look, where they would take those preachings Y from, va a encontrar una verdad. and you will find those truths. Todo lo habló el Padre Celestial Everything was spoken and said by the celestial Father a través de Abraham, through Abraham, los patriarcas, the patriarchs, Moisés, Moses, los the profetas, prophets, David David, y en el Antiguo and Testamento. in the Old Testament. No hay nada nuevo. There's nothing that is new. No hay un mensaje nuevo. There is no new message. Y las famosas buenas nuevas de salvación And the famous new news from of salvation, es la ratificación del libro de Isaías, it's the rectification of the book of Isaiah, que estaban en el cumplimiento de que el Mesías estaba ya en la tierra. that they were in the compliance that the Messiah was already on earth. No hay un mensaje nuevo, There's nothing new. es el mismo mensaje. It's the same message. Volver a nuestro Dios, To go back to our God, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, al Dios del pueblo de Israel. the God of the people of Israel. Pare de contar. Al Dios verdadero, al único. The true God. Eso es todo, hombre, eso es todo. Y aquí estamos en el proceso de conocerlo cada día más y mejor para hacer precisamente eso, su voluntad. Y no es por obra, es en No, obediencia es- a la voluntad de la palabra del Señor. Porque Él nos ha dejado. Y Él es omnipotente, And He is omnipotent, el Todopoderoso. the all-powerful. Quiero que vayamos a Génesis 35:11 en estos minutos. I want you to go to the book of Genesis Génesis capítulo 35, verso 11. 35:11. Y él mismo lo dijo, él mismo lo ratificó. And He said it Himself. Por favor, léalo, hermana Yolanda. También le dijo Dios, Yahweh, And Yahweh, the Lord said, yo soy el Dios omnipotente, I am the omnipotent God. crece y multiplícate, Grow and multiply una nación a nation, y conjunto de naciones procederán de ti, and a group of nations will proceed behind you, y reyes saldrán de tus lomos. and kings will come out of your loins. Atento a esto que dijo él mismo. Be attentive to this that He said Himself. Él dijo, yo soy el Dios omnipotente. He said, I am the omnipotent God. Porque él mismo, o Moisés decía, y Pablo lo dijo también, And Moses said it, and Paul said it as well, que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra hay otros dioses that on the earth, on the heavens, on the earth, and under the earth, there Nom- were other gods. nombrados por ellos mismos con ese título. They were named through them themselves with that same title. Pero el Dios de Israel es el Dios que todo lo puede, el omnipotente, el máximo. The omnipotent maximum with a maximum authority. Vamos a Jeremías 32:17, profeta Jeremías, capítulo 32, verso 17. Jeremiah 32:17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 32, verso 17. 32:17. Dice el versículo 17. Oh Señor Jehová, Oh Lord Jehovah, or, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. behold,
I, the Lord, that made the earth with your power y con tu brazo extendido. and with your extended arm. Ni hay nada que sea difícil para ti. There's nothing that is hard for you. Es muy claro que Él es el Todopoderoso. Amén. It is very clear that He is the Almighty. Lucas 1:37. Luke 1:37. Libro de Lucas capítulo 1, verso 37. Luke 1:37. Que nada hay imposible para Dios. There's Yahweh. nothing Para impossible. Yahweh. Lucas 1:36. Porque nada hay imposible para Yahweh. No hay más, ¿sí ve? Impossible for Yahweh. Repítalo en inglés. There is nothing impossible for Yahweh. Nada hay imposible para Yahweh. Recuerde que la palabra Dios con D mayúscula es la traducción que le dieron los griegos cuando borraron el nombre de Él. That is the translation that they gave. Marcos 10:27. Mark 10, Marcos capítulo 10, verso 27. Mark 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo, And God, and Jesus looking up, then said, para los hombres es imposible, with men it is impossible, mas para Yahweh no, but not with Yahweh, porque todas las cosas son posibles para Yahweh. because everything is possible for Yahweh. ¿Está claro? Is it clear? Está muy clara la palabra de Very Dios. clear, the word of the Lord. Es muy claro Cristo en nombrar al Eterno. It's very clear when He named the eternal God. Y está muy claro que Cristo jamás dijo que Él era Dios. And it is very clear that He never said that He was God. Se mostró como el Hijo del Dios viviente. He demonstrated Himself as the Son of the living God. Por eso Pedro en Mateo 16:16 le dijo, That's why Peter said in Matthew 16:16, tú eres el Hijo del Dios viviente. he said, "You are the Son of the living God." Y él mismo le respondió a Pedro, And He Himself responded to Peter, esto no te lo reveló carne ni sangre, "This was not revealed to you by the flesh or blood." Vamos al verso, Let's go to the verse. Mateo 16:16, para que quede bien claro. Matthew 16:16. Léalo por favor, hermana Yoli. 16:16. Matthew Respondiendo 16. Simón Pedro dijo, And Simon Peter answered and said, tú eres el Cristo, "You are the Christ, el Hijo del Dios viviente Yahweh. the Son of the living Yahweh." Entonces le respondió Jesús, And then Jesus responded, bienaventurado eres Simón, "Blessed you are, Simon, hijo de Jonás, son of Jonas, porque no te lo reveló carne ni sangre, because no flesh or blood has revealed it unto you, sino mi Padre Yahweh que está en los cielos. but my Father Yahweh that is in heaven." Termino diciendo, I stop saying Mateo 7:21, Matthew 7:21, y está hablando el Hijo de Dios. and the Son of God is speaking. No todo el que me dice Señor, Señor, Not everyone who calls me Lord, Lord entrará al reino de los cielos, will enter into the kingdom of heaven, sino el que hace la voluntad but he that does the will de mi Padre of my Father que está en los cielos. who is in heaven. San Juan 17:3. John 17. La vida eterna Eternal life está en que te conozcan a ti, is that they would know you, el único y verdadero Dios. the only and true God. Ese Dios tiene nombre propio. That God has His proper name, Yahweh, and His name is Yahweh. el Dios de Abraham, The name, the God of Abraham, de Isaac y Jacob. of Isaac, and Jacob. Llegó la hora que el verdadero pueblo de Dios It is time for the true people of God despierte can open their eyes y empiece a aprender todo lo que el Antiguo Testamento habla. and start to learn what all of the Old Testament speaks about, Porque eso es lo que el Padre because that is what the Father ordenó.
por Moisés, through Moses, por los profetas through the prophets, y por su Hijo Cristo. and through his child, Christ. Amen. Así es, pues la palabra de Dios verdaderamente es la única. Es la ley, es el manual para nosotros y no pide otra cosa más que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial para entrar al reino de los cielos. Vuelvo a repetir, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Yahweh, que está en los cielos. Así que no es para confundirse, no es por obra, sino es por hacer la voluntad del que vive por los siglos de los siglos. A Él sea la honra y la gloria por los siglos y la eternidad. Amén. Al Señor, al Todopoderoso, Yahweh, y a su Hijo Jesús, y su Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a orar un momento. Vamos a entrar en la presencia del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe a la verdad. Y que el Espíritu de verdad, no el falso, nos cumpla, pueda cumplir con nosotros o en nosotros la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Y es que seamos guiados, como dice en San Juan 14:26, a toda la verdad. Que sigamos aprendiendo todo lo que Cristo habló y ratificándolo y comprobando que es cierto y que está en la bendita palabra de Dios. ¿Usted quiere la vida eterna? ¿Usted quiere ser salvo? Llegó la hora de obedecer. Llegó la hora de huir de las religiones. Avanzar en el camino, porque usted ya puede estar en el camino hacia la verdad, hacia la vida, para que lleguemos aquel día de la traslación, lo que algunos llaman arrebatamiento, que no es arrebatamiento sino traslación de la iglesia, para ser escondidos en el tabernáculo de reunión, como dijo el salmista en el Salmo 27. Escóndenos en el tiempo de la ira del Eterno. Quiero pedirle por favor, Mari, si quieres orar, si está en la mano. Gracias, papá hermoso. Te damos honra y gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas tus grandes verdades, por todo, Señor, lo que nos has dado en esta tarde, en estos días, Señor. Gracias, Señor, por la revelación, Señor, que has puesto, Señor, en mi esposa, por todas estas palabras, Señor, que nos han traído a nosotros, Padre Santo, por verte conocido más, Señor, que estamos conociéndote más, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Papito hermoso, que sin ti no somos nada, Señor. Pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de los que está oyendo, Señor, de los que vendrán más tarde, Señor. Aquellos, Señor Jesús, que no te conocen, Padre. Aquellos, Señor, que tal vez, Señor, estén buscando, Padre, de ti. Que no ha encontrado, Señor, una iglesia perfecta, Señor. Sabemos que no lo habrá, Padre, pero estamos tratando, Señor, de traer tu palabra, Señor, tu verdad, Señor, a la humanidad, Padre. Que todo aquel, Señor, que escuche, Señor, pueda recibir y pueda entender, Señor, que sus ojos sean abiertos, Señor, y sus oídos, Señor. Igualmente, Señor, para que puedan, Señor, escuchar y comprender, Señor, y ser completamente, Señor, transformados, Padre, por medio de tu palabra. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos, Señor, los últimos tiempos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para poder llevar esta palabra, Señor, hasta los confines de la tierra, Señor, a todo aquel, Señor, que de verdad busque de tu presencia. A todo aquel que de verdad quiera, Señor, conocerte más, Padre. Pedimos, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que buscan, Señor, como nosotros buscábamos un día, Señor, con esas ansias, Señor, con esa necesidad. Que puedan, Señor, llegar a estas transmisiones y puedan encontrar, Señor, tu palabra en ellas, Padre. Que así puedan, Señor, también ellos, Señor, recibir un día la palabra como nosotros la hemos recibido, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado, por lo que hasta ahorita, Señor, nos has enseñado. Seguimos pidiendo, Señor, que nos sigas enseñando, Señor, nos sigas trayendo esta palabra, Padre, para seguir, Señor, nosotros llevando estas palabras, Señor, esta revelación, Señor, a tu pueblo. Te damos gracias por todo, Señor.
Bendice a cada uno, Señor, de los que se conectó. Bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Cúbrenos siempre con tu Santo Espíritu. En el nombre de Yahweh. Amén y amén. Gracias. ¿Por qué dice en el nombre de Yahweh? Porque Cristo mismo lo dijo, que Él tiene la esencia del Padre Celestial. Eso fue lo que le respondió Felipe, ¿no? Dijo que el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Son uno. Como todos nosotros debemos ser uno. Bendito sea su nombre. Bueno, mis amados hermanos, nos quedan 3 minuticos, pero vamos a despedirnos ya en este momento de la radio audiencia de la KCKM 1330 AM. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Monaghan, en el estado de Texas, en la USA, para todo el estado. Alcanzamos a llegar hasta los límites de la frontera en México, en El Paso, Nuevo México. Saludos a toda la iglesia del Cordero de Dios que nos está amplificando a través de las ondas de la radio. A usted que va conduciendo su vehículo, usted que va, sobre todo por aquí pasan muchos trailones, los llaman camiones de carga que atraviesan todo el estado y nos está escuchando. Dios le bendiga, Dios le guarde en su camino, Dios le proteja. Y a todo el que nos está escuchando por el Facebook Live, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les sustente. Y sobre todo que bendiga a todos nuestros hijos, que bendiga a nuestra familia, que bendiga nuestra entrada y nuestra salida. Y recuerde, por favor, Deuteronomio capítulo 28, hay consecuencias de prosperidad, felicidad, de bendición por la obediencia a su palabra. Hermana Jolie, gracias por estar con nosotros. A mi esposa también muchas gracias por esta traducción que tuvimos el día de hoy y a ustedes por estarnos acompañando. Nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga, muy buenas noches, bendiciones para todos. Jueves 7 de la noche. Dios les bendiga, Dios les guarde.